especialmente al tratamiento de la obesidad, fundamentado en estrategias terapéuticas multidisciplinarias abordadas desde la medicina clínica, la clínica nutricional, la psicología y el life coaching y el coaching ontológico, la programación neurolingüística, PNL y la deportología. Es fundador y director del tratamiento Plus Vida, que ayuda con éxito a sus pacientes a resolver la obesidad y el sobrepeso, como también a atender sus vínculos obsesivos compulsivos con los alimentos, con presencia en todos los países de habla hispana. Plus Vida propone una visión global del programa del sobrepeso y de la obesidad, trabajando cuerpo y mente en forma conjunta y simultánea, convirtiendo lo que en un principio es un tratamiento en una elección de nuevo estilo de vida saludable y pleno. Para mayor información pueden visitar www.plusvida.org. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, gracias a todos por sumarse a la propuesta del día de hoy. Espero que resulte una plática esclarecedora. En algunos casos seguramente vamos a hablar de algunos temas que ya son conocidos y seguramente voy a traer algunos aportes que nos van a dejar pensando por lo menos y con un call to action, con algo de convocarnos a ponernos manos a la obra respecto de lo que voy a estar planteando. Por supuesto, si durante la sesión tienen alguna pregunta o algún comentario, solamente avisen y abrimos cámara o abrimos micrófono y vamos a poder compartirlo. Yo cuando estábamos invitando a la sesión de hoy decía, si logras vivir los próximos 10 años, vivirás otros 50. Esto lo dijo un prestigioso inmunólogo, Deria Untumats, que lo pronosticó. Dice, si lográs sobrevivir los próximos 10 años, seguramente vas a poder tener la posibilidad de vivir los próximos 50. Si te cuidas hoy, es muy probable que vivas para ver los avances que hoy parecen ciencia ficción, pero esos años extra pueden ser años de calidad. Como la presentadora les comentó, yo me dedico a la temática de ayudar a las personas que necesitan ir generando algunos cambios de hábito y de estilo de vida para mejorar un estado que en algunos casos es urgente y en otros tiene que ver con búsqueda de mejorar su situación. Y para la plática de hoy me he basado también en evidencias y en estudios de un divulgador científico argentino de apellido Belinkis, así que le agradezco mucho el permiso para utilizar alguno de su material. Vamos a empezar entonces por el principio. ¿Te imaginaste alguna vez cómo sería tu vida si envejecer dejara de ser un destino inevitable y si morir se volviera una decisión? Desde que existimos cargamos con esa sensación incómoda de que el tiempo es limitado, de que la cuenta regresiva empezó el mismo día en que respiramos por primera vez. Pero hoy, en este momento, en laboratorios de Harvard están rejuveneciendo ratones viejos hasta que vuelven a comportarse como jóvenes. Y en Silicon Valley se están invirtiendo miles de millones de dólares para que lo que hoy les pasa a esos ratones, mañana pueda pasarnos a nosotros. La muerte, ese hecho tan inamovible, tan incuestionable, está empezando a verse en realidad como un desafío técnico. Uno que tal vez podamos resolver como humanidad. ¿Estamos preparados para mirar a la muerte a los ojos y decirle, no, gracias, por ahora no? Esta historia no es solo sobre la posibilidad de vivir más, sino que es algo mucho más personal y urgente. ¿Qué podemos hacer hoy, a los 30, 40 o 50 años, para llegar sanos a los 90? ¿Cuál es el límite real de nuestra vida? Hay un número que obsesiona a los científicos, los 122 años. Esa fue la edad más alta registrada en un ser humano. Una mujer francesa que nació cuando no existía la luz eléctrica, en 1875, y que falleció cuando ya estábamos usando Internet, en 1997. Su infancia parece de museo y su vejez de ciencia ficción. La expectativa de vida explotó en los últimos 2 siglos. Hace 200 años, llegar a los 30 años era casi un milagro. A comienzos del siglo XX, el promedio rondaba ya los 45 años. Y hoy, en muchos países, la expectativa de vida ya supera los 83. Como humanidad, hemos ganado casi 4 décadas en apenas un siglo. Casi que duplicamos
la cantidad de años que teníamos por expectativa de vivir. Nunca hubo tantos centenarios, pero ese crecimiento, estamos viendo, empezó ahora a frenarse. ¿Será que llegamos al techo? ¿Será que el cuerpo simplemente no aguanta más, no da para más? Con las tecnologías actuales, solo el 15% de las mujeres que nacen hoy van a llegar a los 100 años y apenas el 5% de los hombres. Y lo más llamativo es el declive que arranca antes de lo que creemos. Cuando empezamos a hablar con las personas, ¿cuándo crees que comienza el proceso de envejecimiento? A veces erramos, a veces decimos después de los 40, después de los 50. Bueno, los primeros signos de envejecimiento empiezan a aparecer desde los 34 años en promedio. Y seguro que ya habremos notado algunas señales, ¿no? A los 30 años, unas primeras arrugas, algunas canas en el pelo. A los 40 años, bueno, la presbicia en la vista empieza a mostrar el mundo un poquito más borroso. A los 50 años, bueno, nuestros ojos ya deciden qué vemos y qué no vemos, y hasta, bueno, nos ayuda tal vez el no ver tanto, a no encontrar tanto nuestras arruguitas. Bueno, pero lo que vemos es que durante milenios hemos aceptado este camino con resignación. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. Game over. Ese fue todo el juego. Y peor aún, muchos pasamos los últimos 10 o 20 años con enfermedades crónicas, con dolores, con deterioro cognitivo, con pérdida de independencia. Y lo que queremos es poder borrar esa parte. No sumar años malos, sino multiplicar los buenos. Con los pacientes con los que trabajamos, esto lo platicamos constantemente y decimos, bueno, cada vez se está logrando extender más la posibilidad de vivir más años. La pregunta es con qué calidad de vida vivimos esos años. Y siempre la invitación es poder ir adquiriendo hábitos de vida en un estilo de vida que nos permita llegar a esos años, bueno, lo más enteros posible. Que no tengamos que depender tanto de la artificialidad de los medicamentos, de las operaciones. Obviamente que si son necesarios, qué bueno que existen, pero llegar hasta esas edades y ser dependientes de un cóctel de medicinas, por ejemplo, o de prótesis, cuando en realidad muchas de esas situaciones podemos atenderlas de un estilo de vida mejor, bueno, de eso se trata la charla del día de hoy. Lo extraordinario es que esto ya empezó, el buscar multiplicar los buenos años finales. Durante esta plática vas a ver por qué algunos de los científicos y empresarios más brillantes del planeta creen que estamos cerca de ganarle la batalla al envejecimiento. Y no solo para vivir más, sino para vivir mucho mejor. Hasta ahora, tal como lo hemos conocido hasta hace algunos poquitos años, la medicina funcionaba como un service. Algo se rompe, algo se descompone y vamos al taller para que nos lo arreglen, como si fuéramos un vehículo. Aparece la enfermedad y corremos de atrás en el problema, siempre tarde. Pero ahora surge una idea que lo cambia todo. ¿Y si pudiéramos anticiparnos? ¿Y si pudiéramos prevenir los problemas antes de que se manifiesten? Así nace una medicina que no busca solamente curarnos, sino que busca mejorarnos. No queremos estirar nuestros años de decadencia, lo que queremos es extender nuestros años de plenitud. Y hoy podemos detectar señales mínimas de que algo viene mal, incluso cuando nos podemos sentir perfecto. Un cambio sutil en la proteína C reactiva puede anticipar, por ejemplo, un infarto. Un test genético puede mostrar si tenemos mutaciones como el BRCA1 o BRCA2, que son proclives a generar cáncer de mama. Estudios de sangre pueden predecir enfermedades neurodegenerativas años antes de que aparezcan. Y toda esa información a tiempo puede literalmente salvarnos la vida. Y por si fuera poco, apareció un nuevo jugador en toda esta ecuación, la inteligencia artificial. Escucha esto, investigadores del MIT desarrollaron un modelo que detecta signos tempranos de cáncer de páncreas 4 años antes de que cualquier médico pueda verlo. Y la inteligencia artificial no solo analiza imágenes, analiza tu voz,
tu forma de escribir, tus patrones de comportamiento, y con eso puede detectar depresión, deterioro cognitivo y otros problemas invisibles al ojo humano. Pero tener información no alcanza. A los 20 uno se siente invencible, a los 30 también, y muchas veces no hacemos lo que deberíamos hasta que ya es tarde. La nueva medicina no es magia, pero sí nos da un regalo, la posibilidad de actuar antes. Demis Hassabis es el fundador de DeepMind y dijo que en 10 años podríamos erradicar todas las enfermedades. Y aunque eso fuera cierto, en realidad tampoco alcanzaría, porque el verdadero enemigo no es la enfermedad. Vamos a tratar de entender cuál es este enemigo. Imaginemos por un momento que logramos lo imposible como humanidad. Eliminamos todas las enfermedades. ¿Se acabó el problema? Ojalá, pero no. Porque incluso si nunca nos enfermáramos, igual nos moriríamos. De viejos. La verdadera enfermedad está en ese envejecimiento que en realidad no es una enfermedad en sí misma, en realidad es el resultado de pequeñas fallas acumuladas en nuestro cuerpo. Cada año somos casi iguales al anterior. A los 49 años, tal vez a nivel celular, soy muy parecido que a los 50 años, pero no soy idéntico. ¿Por qué? Porque las células se replican con pequeños errores minúsculos, pero los sistemas se van desgastando y la maquinaria va perdiendo precisión. Y aunque no tengamos ninguna enfermedad grave, un día simplemente algo deja de funcionar. Y así fue siempre. Y así lo aceptamos hasta ahora. Hoy, algunos investigadores creen haber encontrado la clave para reescribir la historia. Nuestro ADN es como un disco rígido lleno de información. La verdadera magia está en lo que dice qué genes activar y cuáles no. A esto se le llama epigenética, es una palabra algo difícil, pero es esto lo que se está desarrollando. Ese sistema operativo de la vida se va corrompiendo con el tiempo, las instrucciones se vuelven confusas y las células olvidan su identidad y van cambiando, pero que guardan la memoria de su juventud, como si tuvieran una versión anterior de sí mismas archivada. Hay un investigador médico japonés que acaba de ganar el Nobel de Fisiología y de Medicina hace poquitos años, se llama Shinya Yakamaka, que descubrió cómo reactivar esa versión pasada de las células usando solamente 4 proteínas. Hay quienes dicen que Yamanaka, perdón, puede ser tan transformador como la física de Einstein. Y ya lo vimos en acción. En 2020 en Harvard, ratones ciegos recuperaron la vista. En 2024 en Barcelona rejuvenecieron cerebros enteros, neuronas regeneradas, memoria restaurada, comportamiento rejuvenecido. Otros estudios mostraron reversión de osteoporosis, regeneración muscular y vidas un 30% más largas. Como si alguien hubiera encontrado ese botón de restaurar a la configuración de fábrica de la vida, como en los celulares, ¿no? Restaurar a cómo era originalmente. Y este campo de investigaciones avanza a una velocidad impresionante. Eh, Altos Lab, que está financiada por Jeff Bezos, contrató a premios Nobel, incluido Yamanaka. Retro Bioscience, impulsada por Sam Altman, busca extender radicalmente la vida. New Limit, del fundador de Coinbase, trabaja en rejuvenecimiento celular con ingeniería de precisión. Darío Amodei cree que podríamos duplicar la expectativa de vida en apenas 5 años, ya duplicar la expectativa de vida. Puede sonar todo esto muy loco y muy descabellado, pero en realidad así sonaba Internet en 1990 apenas, cuando estaba en sus albores. Si nosotros como humanidad, desde los laboratorios, pudiéramos corregir el daño del tiempo, a los 51 años serías igual que a los 50 y a los 100 también. Y la pregunta es inevitable. ¿Estamos listos para un mundo donde la gente no muere cuando, entre comillas, debería? Bilinkis, a este profesional, a este divulgador que yo mencioné en un principio, proponía una tarea, un experimento que hizo con algunos de sus alumnos. Decía, quiero que imagines esto. Mañana golpean a tu puerta.
Y no es el delivery, es un científico con una jeringa y una propuesta. 150 años más de vida, con mente y cuerpo impecables, así como cuando estábamos bien jóvenes. 150 años más de vida, sin trucos, sin letras chicas. ¿Firmarías ese acuerdo con ese científico? Cuando se hizo esta misma pregunta en una encuesta con casi 5.000 personas, un 30% dijo que sí, que firmaría sin dudarlo. Casi la mitad dijo que solo si no se quedaban solos. Y un 20% prefirió decir gracias, pero yo me voy a tiempo. Parece que el problema no es vivir mucho, sino vivir sin compañía. Y ahora duplicamos la apuesta. Esos 150 años se podrían renovar indefinidamente. ¿Aceptarías? Tú que estás del otro lado de la pantalla, ¿lo aceptarías? Solamente el 14% dijo que sí sin pensarlo. La mayoría quiere saber si podría elegir el final o si habrá otros como ellos. Y otro dato fascinante es que para 3 de cada 10, una vida sin muerte es una vida sin rumbo. ¿Por qué? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿De dónde viene tu urgencia, tu motivación, tus decisiones? Muchos creen que del hecho de saber que el tiempo efectivamente se acaba. Y este dilema viene hacia nosotras a toda velocidad. ¿Qué significa vivir bien cuando el final deja de ser claro? Es interesante porque incluso hay filosofía al respecto. Los estoicos dicen, acepta la finitud. La muerte es natural, es lo que es parte de la vida. Los rebeldes contestan, bueno, también es natural que un niño muera de cáncer, ¿eso también lo vamos a aceptar? Y la verdad es que como humanidad hemos aprendido a rebelarnos contra la naturaleza todo el tiempo. Lentes, antibióticos, vacunas, cirugías. Cuando hace apenas 200 años moríamos a los 30, eso también era natural. Y aún así, como humanidad, hemos aprendido a cambiarlo. Entonces, ¿por qué detenernos ahora? En aquella encuesta de Bilinkis, 6 de cada 10 dijeron que con 150 años saludables, finalmente perseguirían esas pasiones que hoy postergan. Y 4 de cada 10 dijo que se animaría a empezar de cero a cualquier edad. Tengo toda la vida por delante, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se viene? ¿Estancamiento o máximo potencial? Y eso está por verse. Pero aún queda la pregunta más incómoda, ¿no? ¿Quiénes van a acceder a todo eso? Todo este avance, toda esta posibilidad potencial de vivir muchísimos más años, al igual que muchas otras cosas que estamos viendo hoy frente a nuestros ojos respecto de los usos de la inteligencia artificial, de la ciencia, de la tecnología, de que no sabemos muy bien ni qué le vamos a enseñar a nuestros niños en los colegios, ni de qué van a trabajar nuestros hijos o nietos. Bueno, hay mucho en un futuro que todavía es bastante incierto. Bueno, también está esta pregunta, ¿qué va a pasar cuando vivamos muchos más años? Porque la primera pregunta de todas es, ¿quiénes van a acceder a todo esto? ¿Quiénes van a lograr vivir más allá de los 100 años? Porque lo que viene ya no es un tema de biología, es un tema de justicia. Y estamos a un paso de crear tal vez una de las desigualdades más brutales de todas, ¿no? Y que no es entre ricos y pobres, sino que es entre mortales e inmortales. ¿Y quién va a recibir primero los tratamientos que frenen el envejecimiento? ¿Los que más lo necesitan o los que ya tienen privilegios? Hoy mismo, sin biotecnología futurista, la esperanza de vida puede variar más de 10 años entre colonias de una misma ciudad. En Buenos Aires, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de México, en los Estados Unidos. Tomas una colonia y otra colonia y según su estrato socioeconómico puede variar hasta 10 años la expectativa de vida en un lugar y en el otro. La brecha es enorme y todavía no llegamos a todos los temas de los que estamos hablando el día de hoy. Ahora imaginemos un futuro donde vivir hasta los 120 años con cuerpo y mente jóvenes es posible, pero tal vez es extremadamente caro. Bueno, vamos a ver entonces una élite que se eterniza y el resto mirándolo desde abajo, ¿no? La desigualdad ante la muerte, o peor, ante la vida. Entonces, incluso
Si logramos democratizarlo, va a quedar otro desafío gigantesco, porque nuestros sistemas no están diseñados para vidas tan largas. Entonces, pensiones, sistemas de salud pública, recursos, vivienda, estructuras familiares, bueno, todo habría que repensarlo. ¿Qué significa ser abuelo a los 100 años y que te queden 50 años más? ¿Qué significa ser viejo si todavía tienes medio siglo por delante? Y hay un punto que es crucial. Hasta que todo esto llegue, la mayor parte del control la seguimos teniendo nosotros. Y por eso es tan importante que ya hoy estemos hablando de estos temas, porque lo que hagas hoy aumenta tus chances de estar vivo, de estar viva, cuando estas innovaciones lleguen. Después de todo este recorrido científico y futurista, y me disculpo si fue algo largo, pero hay gente con la que hablo y está muy en tema, y estos temas, por supuesto, los platican, y hay mucha gente que está viendo lo que está pasando, pero no lo entiende muy bien, y yo trato en algunos minutos de ordenar un poco qué está pasando en el mundo de la investigación, hacia dónde están yendo esas teorías, qué cosas ya se pueden avisorar como futuros desafíos. Pero bueno, la pregunta es, después de todo lo que escuchamos, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué puede hacer una persona común, sin laboratorios, sin millones, sin acceso a la biotecnología para poder vivir más y mejor? Porque mientras muchos se pierden entre suplementos milagrosos o consejos de moda o operaciones, la ciencia ya sabe que funciona. Un estudio con 1.400 personas que llegaron sanas a los 80 buscó el secreto. Y yo te voy a decir cuál es el secreto en esta plática de hoy. Se buscó esos genes especiales, esas dietas especiales, esos rituales ocultos. ¿Saben qué han encontrado? Nada raro. Genéticamente, las personas que superaron los 80 años estando sanas eran exactamente iguales al resto. La diferencia estaba en su estilo de vida. Y aquí está tal vez algo que para todos nosotros es obvio, pero que sin embargo es importante traerlo una y otra vez porque se dice fácil, pero por alguna razón nosotros como sociedades estábamos cada vez mejor. Perdón, estamos cada vez peor. Este es el kit real y práctico de supervivencia para poder llegar al momento de los avances de los que estábamos hablando recién en el mejor estado posible. Primero, muévete todos los días. Media hora por lo menos, pero todos los días, los 7 días de la semana, cambian tu vida. Una hora de fuerza por semana reduce 25% el riesgo de la muerte. Un rato al aire libre baja la presión y mejora el ánimo. Muévete todos los días. Dos, algo que parece que cada vez es más difícil para nosotros, duerme bien. No es un lujo, es reparación. Dormir mal envejece tanto como fumar. Y sabemos que cada vez dormimos peor y cada vez dormimos menos. Utilizamos dispositivos, utilizamos pantallas, nos vamos a dormir tarde, el descanso raramente es reparador, el mundo nos llena de exigencias y nosotros las asumimos y por eso yo digo, acá es nuestra obligación traer cuáles son esos elementos que después vamos a desarrollar un poco más, pero cómo es nuestra calidad de descanso, lo que se llama la higiene del sueño. Tercero, conectar con otros. ¿Por qué? Porque se dice que la soledad mata más que el tabaco. Llama, abraza, comparte, eso hace bien y salva, conectar con otros. Cuatro, comer más real y menos del paquete. Frutas, vegetales, legumbres, menos azúcar, menos ultraprocesados. El intestino influye en la longevidad más de lo que creemos. Este kit no te lleva hasta los 150 años, pero te puede regalar 7 años más de vida. Ya con los datos que tenemos hoy, las personas que cuidan estos elementos viven en promedio 7 años más que los que no lo cuidan. Y lo más importante, de esos 7 años más que viven que el resto de las personas, 6 de esos 7 años son sin enfermedades ni discapacidades. O sea que son esfuerzos que lo valen. La ciencia nos va a dar el tiempo. Mientras tanto,
Bueno, empecemos a darle calidad al tiempo que ya tenemos y eso nos abre otra pregunta, que es la más profunda de todas. Durante siglos repetimos una frase hasta que creímos que era una ley, que la vida es corta, la vida es corta, el tiempo se nos escapa, el tiempo es oro. ¿Cuántas veces hemos escuchado? El recurso más importante que tenemos es el tiempo. Y si en realidad deja de serlo, y si el tiempo en vez de perseguirnos empieza a acompañarnos, vimos y estamos viendo ratones rejuvenecer, algoritmos anticipar enfermedades, laboratorios desafiando el envejecimiento. La ciencia está acelerando y todo indica que nos va a dar el tiempo. Pero el sentido de ese tiempo, ese lo tenemos que inventar nosotros. Una vida más larga no solo cambia cuando vives muchos años, cambia cuando lo crees posible o haces lo posible en esos años para que tenga un sentido. ¿Qué pasaría si ya no tuvieras que resolver todo a los 30 años? O tener la vida ordenada ya a los 40, o creer que equivocarte a los 50 es el final, cuando quizás sea un poco más que el comienzo. Tal vez la segunda oportunidad no sea una nueva vida, sea esta misma, pero con más tiempo. Bueno, no hace falta esperar 150 años para vivir así. La clave no es tiempo extra, la clave es, bueno, darnos ese permiso. Permiso para explorar, para fallar, para empezar de nuevo, permiso para preguntarnos qué parte de nosotros está esperando nacer cuando dejemos de creer que se nos está acabando el tiempo. Durante siglos creímos que el enemigo era la muerte, pero tal vez nos confundimos otra vez, por lo menos en los tiempos actuales. El verdadero enemigo para muchas personas es vivir sin propósito, sin conexión, sin sentido. Es sentir que nada. Porque si somos sinceros, vivimos más que cualquier generación pasada en la historia, mucho más. Y sin embargo, nos sentimos más vacíos, nos sentimos más solos, nos sentimos más perdidos. ¿De qué sirve tener células inmortales si hay personas que sienten que se marchitan en vida? La revolución no empieza en un laboratorio, la revolución empieza por nosotros, hoy, aquí, no dentro de 10 años para ver si nos ganamos los boletos para vivir otros 50 años más. Es ahora. Y acá aparece una paradoja que me parece fascinante. Cuando preguntamos cuántos años querrían vivir aquellas personas en aquella encuesta, la mayoría de las personas dijo 90 años, ni uno más. Aunque la ciencia esté tratando y está prometiendo 150. ¿Por qué seguimos deseando tan poco? Bueno, tal vez sea momento de cambiar la pregunta. No cuánto tiempo vamos a vivir, sino cómo queremos vivir. Y si el tiempo no fuera tan poco, ¿qué haríamos con él? La idea es actuar hoy, no mañana. Con mis pacientes trabajo mucho esto de en algún momento empiezo o mañana empiezo, algo que está muy arraigado. Trabajamos mucho con personas que necesitan modificar su estilo de vida, personas que necesitan hacer cambios importantes y en algunos casos muy urgentes. Y entonces es, mañana empiezo a moverme, mañana empiezo a comer mejor. Ya todos lo conocemos, ¿no? El famoso el lunes empiezo, en enero empiezo. Pero en realidad, en algún momento es ningún momento. Y la frase más elegante para decir nunca empiezo es decir mañana o en otro momento empiezo. La diferencia entre empezar hoy y mañana define vidas enteras. Cada vez que dices después, tu cerebro aprende a posponer lo importante para priorizar lo cómodo. Y no es que no sepamos qué hacer, no es que no sepamos. Todos sabemos cuál es la comida sana y cuál es la comida que no es sana. Cuáles son las bebidas sanas y cuáles son las que no son sanas. Todos sabemos que es mejor dormir y descansar bien que trasnochar y desvelarnos. Todos sabemos que, sin embargo, no lo hacemos. Y cuanto más inteligentes somos, mejores son nuestras excusas. Porque tenemos que saber, el momento perfecto no va a llegar. El plan maestro no existe. Y el después tampoco. Por eso la idea es por lo menos empezar eligiendo una cosa, de esas que sabemos que necesitamos incorporar en nuestra vida, esa que venimos postergando, y empezar hoy.
aunque sea mal, aunque sea de manera incompleta, como salga. Pero hoy, no necesitamos vivir 150 años. Necesitamos dejar de regalar los años que ya tenemos. Porque la frase más peligrosa no es me voy a morir. La frase más peligrosa es hay tiempo de sobra. Por eso la invitación, el call to action, es para hoy. Cuando me invitaron a dar esta plática me pidieron contar acerca de estas famosas zonas azules y seguramente muchas de las personas que están aquí hoy conectadas habrán leído o habrán escuchado de las zonas azules y si no, de todas maneras voy a hacer un muy breve resumen porque lo que sucede en las zonas azules está muy vinculado a todo lo que estamos trabajando en esta plática de hoy. ¿Qué son las zonas azules y por qué sus habitantes alcanzan altos niveles de felicidad y de longevidad? Esas zonas azules son 5 áreas geográficas específicas en el planeta que comparten características en común. Fueron descubiertas por un científico, Dan Buettner, que es investigador y escritor, con una expedición de National Geographic, donde encontraban personas que tenían más de 90 o más de 100 años. En esta expedición de National Geographic, cuando se dieron cuenta que algo pasaba, sumaron a científicos, antropólogos, demógrafos, y querían tratar de entender qué tenían en común y si podíamos aprender algo el resto del planeta de estas zonas azules. Tratar de encontrar esos factores que nos guíen a la longevidad. Gracias a estas investigaciones se descubrieron estas zonas azules que gozaban con una característica en especial. En esos lugares, muchas de las personas eran nonagenarias y centenarias, perdón. ¿Cuáles son esas 5? Me las anoté para no olvidármelas. Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en los Estados Unidos. ¿Qué tienen de especial esas zonas azules? Bueno, hay 9 características específicas que pudieron individualizar y que apoyan el entorno vital para la longevidad. Podemos decir que si encontramos estas de Power 9, estas 9 características, bueno, podemos darnos cuenta si estamos cerca de ellas o de algunas, y si no estamos, ¿qué hacemos? Que por supuesto va a ser parte de lo que vamos a recomendar el día de hoy. Primero, miren lo que encontraron y comparemos con la receta que yo dije hace un ratito, moverse naturalmente. Gracias a los entornos de vida, las personas de las zonas azules son muy activas físicamente debido a sus actividades diarias. Por ejemplo, cosechar, cultivar jardines, etcétera. No se van a meter a un gimnasio, en su vida cotidiana hay mucho movimiento y poco sedentarismo. Segundo, propósito. La razón por la cual te despiertas cada mañana. En Japón a esto se le llama el ikigai, pero básicamente en todas estas zonas se encontró que las personas se levantan con una noción de misión. ¿Para qué me despierto cada mañana? Tercero, resiliencia al estrés. Las personas de las zonas azules tienen hábitos y rutinas diarias que desechan el estrés. Por ejemplo, los habitantes de Okinawa toman un momento para recordar a sus ancestros. ¿Sí? Veamos cómo vivimos nosotros, cómo viven ellos. Nosotros todo el tiempo, seguramente para poder llegar a la plática de hoy, te tocó viajar en tu automóvil para llegar al lugar desde donde estás viendo y escuchando, y seguramente hubo tráfico, y seguramente hubo bocinazos, y hubo smog, y tal vez te llamó alguien del trabajo. Bueno, vivimos en entornos que generan mucho estrés. Vean la cuarta regla que se encontró en el estudio de las zonas azules, la regla del 80%. Para los habitantes de estas zonas existe una regla llamada Hara Hachibu, esto es así en Okinawa, un mantra de Confucio que indica que solo hay que comer hasta el 80% de sentirnos satisfechos. Además, las personas de las zonas azules toman su último alimento al final de la tarde, no a la noche. O sea que encontramos aquí 2 componentes. Después hablaremos de qué comer o qué no comer. Pero primero, ¿cuánto comer? No comemos, o ellos no comen hasta explotar, hasta sentir que ya no pueden más, o hasta que se terminó todo lo que había frente a ellos en la casa o en la refrigeradora. No,
hasta el 80% llenos. Una vez trabajando con alguien experto en estos temas, le decía, ¿cómo hace una persona para darse cuenta si está el 80% satisfecha? Dice, ¿sabes cuándo es el momento justo de dejar de comer? Cuando sientes que podrías comer un poco más. Entonces quiere decir que todavía habría espacio. Es el buen momento para alejarse de la mesa y dejarlo ahí. Eso es uno. Y dos, el horario, ¿no? Al final de la tarde, no a la noche. Al final de la tarde, dando una buena cantidad de tiempo de digestión antes de irse a dormir. Cinco, respecto de la alimentación, en las zonas azules tienen un tipo de alimentación más vegano, ¿sí? Son dietas basadas en frijoles, en soya, en lentejas, prevalecen dentro de las zonas azules. El consumo de carnes es limitado en algunas de esas regiones, y en algunos casi que no se comen carnes. O sea que vamos viendo alimentación. Interesantemente, uno de los puntos que aparecen, aunque no es algo que yo recomiende en mi tratamiento, está bien, consumo de vino. De hecho, no en todas en todas las zonas azules se consume. En Loma Linda, por ejemplo, que es un pueblo adventista en los Estados Unidos, no se toma vino, pero en aquellos lugares de zonas azules donde se toma alcohol, se hace muy moderadamente. ¿Sí? Muy moderadamente. Entonces, eso puede aparecer como una noción de placer incluso, con muchísima moderación. Séptimo de los nueve, sentido de pertenencia. Las personas que habitan en las zonas azules, en su mayoría pertenecen a alguna organización o comunidad religiosa. Según estudios, atender algún servicio religioso aumenta la esperanza de vida de 4 a 14 años. No hace falta ser una persona del todo religiosa, ¿está bien? Porque a veces cuando trabajo con mi gente, yo trato de decirles, miren, existen diferentes niveles de la nutrición de lo que necesitamos como seres humanos. Hay una nutrición física, que es de qué manera nosotros alimentamos las necesidades de nuestro cuerpo. Hay una necesidad que tiene que ver con lo intelectual y emocional, de qué nosotros llenamos nuestra cabeza y cómo experimentamos nuestras emociones. Y hay una nutrición espiritual. Para algunas personas esto viene en forma de religión, en forma de conexión trascendental. Cada quien lo puede llamar de la manera en que prefiere hacerlo, pero sí tenemos que saber que es una necesidad humana. Por eso a veces me encuentro con personas que son absolutamente racionales y que no creen en nada y que son ateas y es todo respetable. Lo que le digo es, mira, tienes que saber que hay una necesidad de nutrición espiritual, cualquiera sea y de la manera en que la consideres mejor, que si no la alimentas, va a desajustar el equilibrio con las otras nutriciones. Vamos por el octavo de la octava de las nociones de las zonas azules. Dice, seres amados primeros, ¿sí? Como su nombre lo indica, estas personas colocan a sus seres amados como prioridad, mantienen de cerca a sus padres y abuelos, de hecho se hacen cargo de ellos cuando el tiempo lo indica, tienen un compañero de vida, invierten tiempo y dinero en la crianza de sus hijos, tienen relaciones sociales valiosas, la sociabilidad, ¿no? Que viene a romper justamente con tanta soledad que también vemos mucho en los tiempos actuales. Seres amados primero en relaciones que sean sanas, por supuesto, y no tóxicas. Y por último, hablan de la noción de tribu correcta, ¿no? Tienen círculos sociales cercanos, lo que les ayuda a conservar hábitos saludables. El enfoque moderno de la medicina del estilo de vida contempla todos estos pilares como partes importantes de lo que la persona debe de procurarse a sí misma todos los días. De hecho, en la medicina del estilo de vida se habla de 6 pilares fundamentales. Fíjense, y lo resumimos con esto: alimentación sana, práctica regular de actividad física, higiene del sueño, evitar el consumo y abuso de sustancias, bienestar emocional y manejo de estrés, y relaciones significativas y sentido de pertenencia. Todas ellas, todas ellas. Si te cuidas hoy, es muy probable que vivas para ver los avances que hoy parecen ciencia ficción. Así es como comencé la plática de hoy. Lo que hagas hoy aumenta tus chances de estar vivo, de estar viva cuando todas estas innovaciones lleguen.
En resumen, y ya dejo yo el micrófono porque sé que hablo mucho, pero tengo ganas de escucharlos a ustedes. Si tal vez tienen preguntas o algún comentario. Pero en resumen, lo que nosotros necesitamos no es ir a vivir a alguna de las zonas azules. Algunos de nosotros vivimos muy felices en las ciudades en las cuales vivimos. No hace falta que nos mudemos a algunas de esas zonas que National Geographic se dedicó a estudiar. Lo que necesitamos es construir nuestras propias zonas azules personales. A mí me gusta explicarle a nuestros pacientes que las sociedades en las cuales nosotros vivimos son sociedades que de a poquito, lamentablemente, nos están enfermando. Por eso vemos cada vez más personas que conviven con enfermedades no genéticas y no transmisibles, como pueden ser la obesidad, como puede ser la diabetes tipo 2, temas que tienen que ver con las depresiones, la tristeza, la soledad, el sentirnos aislados, el sentir que el mundo va a una velocidad que a veces nos cuesta, el abrir el Instagram de gente que tal vez yo no conozco y ver a todo el mundo todo el tiempo feliz y ver que mi vida, en comparación de eso, es una vida horrible y que esos estándares son inalcanzables para mí. Me pierdo de vista que esa foto a veces ni siquiera sabemos si es verdad o no. Y que nadie muestra sus momentos feos de la vida en esas imágenes en las redes sociales. Hacia la afuera mostramos todo perfecto. Pero ¿qué pasa cuando no sé darme cuenta de que eso no es la vida de la otra persona y no tengo que estar fijándome en la vida de otra persona? Necesito poder ver que todo lo que tengo es finalmente una bendición. Construir nuestras propias zonas azules personales es saber protegernos frente a todo eso. Es poder darme cuenta cuando vivo en una sociedad hiperconsumista, con mercados que todo el tiempo quieren venderme servicios y productos que la mayoría de veces yo no necesito, con una economía de mercado que viene de tengo el último teléfono o no me lugar de vacaciones, eh, tal vez entonces no soy tan exitoso como se podría esperar, etcétera, etcétera. La idea es que podamos ser capaces de empezar a construir nuestras propias zonas azules personales para vivir mejor hoy, aquí, hoy en el ahora. Y además tener como bonus de premio el poder llegar con vida, sanos y lo suficientemente enteros para cuando lleguen las innovaciones. Por aquí en el chat hubo algunas preguntas que decían, por favor repita lo de las frutas, vegetales, etcétera, menos azúcar, etcétera. Bueno, básicamente de lo que estamos hablando es algo que, perdón, espero que me estén escuchando bien, estoy recibiendo un mensaje, ahí está. Básicamente habla de, bueno, de que podamos consumir la mayor cantidad de alimentos posible que sean lo más naturales posibles. Si algo viene con un packaging lleno de colores, o si cuando agarro la etiqueta nutricional tiene una cantidad de componentes que yo ni siquiera puedo pronunciar, cuando muchos de esos componentes son azúcar o grasa, etcétera. Bueno, esos no son los mejores alimentos. Los mejores alimentos van a ser siempre los que voy a encontrar en la naturaleza y que fueron la menor cantidad de veces manipulados hasta que llegó a mí. Entonces, si quiero buscar fuentes eh, naturales de azúcar, lo podemos encontrar en ciertos tipos de frutas. Bueno, para esto yo no quiero dar recomendaciones de mis nutricionistas. Si están interesados, podemos arreglar para tener otra plática y traer a gente de mi equipo que nos pueda enseñar específicamente sobre esto. Pero básicamente lo que quiero hacer hoy es que podamos tener y poner atención en estos puntos, ¿no? Vuelvo, alimentación, actividad física, descanso, evitar el consumo de sustancias, el bienestar emocional, el manejo del estrés, cómo estoy meditando, estoy pudiendo tener espacios donde descargar emocionalmente lo que me pasa, cómo son mis relaciones, cómo es mi sentido de pertenencia. Estos son elementos que me ayudan a mí a construir mi propia isla azul, vamos a decir, ya que no nos vamos a ir a vivir a esas otras zonas azules. Mi propia zona azul la puedo construir en mi propia casa.
Quiero ver si hay quien tiene alguna pregunta o algún comentario. Por ahí agradezco gente de SSS que puso ahí información. ¿Cuánto incrementa el tiempo de vida el servicio religioso? Pregunta Paola. Bueno, no, yo no te podría decir cuánto. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando entendemos que somos seres humanos integrales y que cada uno de esos elementos interactúan en nuestra realidad, podríamos decir que para vivir bien, si lo ponemos en esas dimensiones, yo traería tal vez tres o cuatro dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y la parte espiritual. Digamos 33% cada uno, ¿te parece bien? Pero sí creo que es muy importante. Pero el servicio religioso no necesariamente repetitivo, sino de poder conectar, ¿sí? Poder conectar con la espiritualidad. A eso me refiero. Muchas gracias, Laurín, que pone ahí qué bonito tema. A ver si alguien más. Hacer una pregunta, si alguien puede ir a abrir su micrófono, su cámara. Yo aquí estoy, ¿eh? Les cuento que les estoy saludando porque ahí alguien me preguntó desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Sonia, por tu comentario. Muy bien. La idea, ¿para qué sirven estas charlas? Primero, tenía dos partes esta charla, en mi opinión. Una primera parte es empezarnos a ayudar a ver de que lo que está pasando en los laboratorios no es algo que no nos importe, sino que es algo que probablemente nos va a importar y mucho en apenas algunos años, ¿sí? No hace falta ni estar enfermitos, ni tener miedo de que vamos a estar enfermitos en el futuro y tener la fe de que va a haber algo que nos va a ayudar. No, me refiero a como seres humanos, así como hay tantas otras cosas que han llegado a nosotros, como por ejemplo las vacunas o las operaciones, también estas cosas irán llegando. Entonces, lo importante es poder mantenernos lo suficientemente actualizados. Eso era número uno. Dos, era, bueno, todos los desafíos que va a traer para nosotros eso, ¿no? Como humanidad. Y lo tercero era el call to action, ¿no? El call to action es, de todas maneras, sin saber todavía si vamos a vivir 50 años más como especie o 150 años. Bueno, ya queremos vivir mejor ahora con los años que sí tenemos. Y eso sí es lo que podemos resolver hoy mismo, en tu próxima decisión de qué es lo que vas a cenar, qué es lo que vas a comer o evitar comer después de haber cenado mientras que miras la televisión y cómo te vas a levantar mañana y para qué. Esas decisiones son cosas que puedes tomar ahorita mismo. Bueno, a ver, voy a invitar a mi moderadora de vuelta. Muchas gracias ahí, Wendy, por el saludo. Muchas gracias. A ver, invito a la moderadora de SSS, que fue quien me presentó, para ver cómo termina. Ah, ahí pregunta cuál es el tratamiento que usted ofrece. Gracias, Valesca, por preguntar. Lo que hacemos en Plusvida, los invito a visitar plusvida.org. Plusvida.org. También pueden encontrar el canal de Plusvida en YouTube, donde hay muchísimas entrevistas, donde hay charlas con profesionales, donde hay entrevistas que me hacen a mí en medios de comunicación. Y ahí aparece también la información para ponerse en contacto con las clínicas y recibir más info. Pero básicamente lo que hacemos es un programa integral para la atención, principalmente está dedicado a la obesidad y el sobrepeso. Y muchos de nuestros pacientes llegan al tratamiento por derivación médica. De hecho, tenemos muchos médicos que son pacientes recuperados en el tratamiento. Muchos otros llegan a veces sin una urgencia tan grande, pero sí tal vez con la incomodidad de haber vivido toda su vida a dieta. Están cansadas, están cansados y necesitan de una vez por todas resolver este tema. Y lo que busca el tratamiento es ayudar a la persona a resolver lo primero que viene a buscar, que es adelgazar, pero al mismo tiempo aprender lo necesario para que una vez que perdieron ese peso, bueno, poder evitar que vuelvan a subirlo. Vivian Maselli levantó la mano. A ver, Vivian, pues, a ver si te permiten abrir el micrófono. A ver, a ver. Muchas gracias, Valesca. A ver si la moderadora le abre el micrófono a Vivian. No sé si nos está escuchando la moderadora Vivian. Si te animas Y a... por aquí estoy, Ah, pero ok. no me aparece su micrófono ¿No? Pero a mí sí me está activo. apareciendo. Dice solicitar reactivar el audio. Tal vez solita lo puedes abrir, Vivian, si pruebas.
A ver, a ver. Sí, porque no, Ok, no veo. bueno, bueno. A ver si alguien más. Yo sé que la charla estaba siendo al final del día y que tal vez hablé mucho y rápido, eh, pero va a estar también la grabación disponible si tienen ganas de volver a escucharme. Por ahí está Patty Schoenbeck. Aquí estoy. Ahí está Patty. ¿Me ¿Cómo estás? escuchas? Sí, Muy sí. bien, Marcelo. No me pongo en cámara porque estoy delicada de salud, pero quiero un poquito de dar mi testimonio. Soy un paciente, estoy en mi tratamiento, voy para 11 años Ujú, de estar en el tratamiento y doy fe, doy mi testimonio de que este tratamiento a mí me ha dado una calidad de vida que no la quiero dejar. Tengo 72 años y realmente cada vez soy mucho más activa. No me dejo, no me dejo por nada del mundo desde temprano levantarme a hacer mis ejercicios, que es la motivación que me da para conseguir un día ejemplar, un día ujú. bueno, un buen día, que fue lo que tú pusiste desde el principio como método de vivir bien. Muévete todos los días, exactamente, todos los días, de lunes a domingo, aunque Bien. sea media hora, pero el domingo, si no lo puedes hacer, en cualquier momento hacerlo. Y comer Patti, sano. Gracias por pedir la palabra. Bueno, Patti, como han escuchado, es paciente del tratamiento. La gente va a pensar que estás hace 11 años a dieta, ¿no? O sea, obviamente que No, no. para nada. Patti, la No, mayoría de esos años está en lo que llamamos nosotros mantenimiento. O sea, después de haber sí, perdido su peso, lo que hace es que se sigue cuidando de la manera en que aprendió a cuidarse y justamente evitando este famoso efecto rebote y ese ejemplar, ¿no, Patti? Porque tú estás llegando, ¿cuántos años dijiste? 72. 72 acabo de cumplir en octubre. 72 años, ¿no? Sí, Y uno, quienes conocen a Patty, uno ve a una mujer que está en plenitud, está activa, está sanísima, e incluso cuando aparecieron algunos desperfectos de la salud, el estar en su mejor estado posible ha hecho que atender esas cuestiones fuera mucho más fácil, ¿verdad, Patty? correcto, correcto. Fueron mucho más fácil para mí, cosas que yo traía desde pequeña y no los conocía, como era un reflujo que me molestaba. Y Gaby, mi nutricionista en Guatemala, fue quien ella me lo detectó. Pero gracias a poder comer comida sana, comida que me fue dando el día a día, saber qué me estaba yo metiendo a la boca, porque Mm, eso era lamentablemente lo que antes hacíamos, el no saber y ni recordar qué nos metíamos a la boca diariamente. así es. Entonces, el darle ese seguimiento me dio a mí esta calidad de vida que ya estoy retirada. Y tú supiste que trabajé cuando empecé, yo estaba de gerente de Iberia, viajaba, pero viajaba contigo, porque no dejaba de escucharte, Bien, bien. Pati, ¿verdad? muchísimas gracias. Muchas gracias también por decidir compartir también tu testimonio y tu experiencia con tanta gente que está escuchando por primera vez. Porque bueno, básicamente lo que hacemos es mostrar que se puede, ¿no? Es algo que también aprendemos. Si yo pude, tú también puedes. Porque hay personas que sienten que están frente a un imposible, ¿verdad? Que han tenido Definitivamente. demasiadas frustraciones a lo largo de sus vidas y entonces algunas personas se dejan vencer, o sea, dicen, ¿para qué? Si, bueno, si hay algo de que morirse y lo mío va a ser morir de gordura o de un infarto o de algo derivado de la diabetes, entonces, bueno, ahí está la problemática, ¿verdad? Eh, Muchas gracias a ti por el espacio. un beso grande, muy bien. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Bueno, mi querida moderadora, está usted a cargo entonces. Ana Barrios. Ana, a ver si puedes abrir el micrófono, Ana. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Eh, bueno, hemos estado tratando de actualizarnos. Yo soy bióloga de profesión
Y últimamente se habla mucho de toda esta salud integral que ubica al ser humano muy interrelacionado con el ambiente, por supuesto, con el aspecto biológico, como usted bien lo describió recientemente. En término biológico, pues la salud integral, entendemos, es muy importante, pero ¿cómo podemos manejar, esa es mi pregunta concreta, el tema de interrelacionarnos en ambientes que actualmente son muy contaminados e incluso complicados, no solamente en términos de la contaminación en general, sino en términos políticos, por ejemplo, socioeconómicos, y poder mantener una estabilidad emocional, sobre todo, que no nos revierta en alguna deficiencia en nuestra salud Mm. integral? Gracias. Gracias a ti, Ana, es una gran pregunta. Cuando yo antes decía que vivimos en sociedades obesogénicas, esas sociedades obesogénicas son las que enferman a sus miembros, son las sociedades en las que nosotros vivimos y todos, ¿sí? Temas ambientales, si una persona quiere, digamos, tener una vida activa en lo físico, pero nuestras ciudades son inseguras porque nos roban, y si vivimos en países donde hay violencia política y hay un estrés permanente y hay agresividad y hay, bueno, estoy muy de acuerdo con Ana que esos son grandes desafíos que nuestros países latinoamericanos principalmente, igual no son solo los latinoamericanos, pero nos toca atravesarlos. El tema es, y la pregunta es, si todos los miembros dentro de esas sociedades se enferman por esas razones o hay aquellos que no. Y la pregunta es, aquellos que no, ¿por qué no? Y creo que en gran medida, por ahí uno de los estudios decía que cuando se trataba de estudiar si había algún patrón genético similar entre todas las personas que superaban más de 80 años sanas, decía, no, no, apenas el 20% tiene una carga genética que podía determinar la situación de salud. El 80% tenía que ver con estilo de vida. Y estilo de vida no es solo moverme todos los días. Estilo de vida también tiene que ver en cómo yo dejo que me afecten un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien estar informados? Sí, está bien. Es de ser una persona responsable estar informada. ¿Está bien estar mirando noticias todo el día mientras que estoy despierto? Todo el día estar absorbiendo las noticias que además los medios de comunicación lo que buscan son aquellas noticias sensacionalistas que venden más. Entonces venden la cantidad de accidentes o de muertos o de corrupción o de narcotráfico, o de trampas. Y además al mismo tiempo en esos espacios me venden productos que para mí tal vez son inalcanzables en lo económico y todo eso entra para mí en mensajes que intoxican, ¿sí? Mi cabeza y que intoxiquen mi cabeza no es algo inocente porque nuestro cuerpo es psicosomático, o sea, nuestro cuerpo termina somatizando lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos y lo que sentimos. Y entonces cuando se habla a veces de hacerse mala sangre es algo real. Uno convierte su sangre en una sangre que es tóxica o enfermiza a partir de no solamente consumir cosas inadecuadas, sino también a partir de la manera en que procesa sus emociones. Y la forma en que procesa sus emociones tiene que ver con lo que entra en su cabeza. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Ana. A lo que cada uno le toca hacer es poder, yo por eso decía estas islas azules. Las islas azules es, bueno, hay cosas que no voy a poder evitar. Yo no puedo evitar que llueva, pero sí puedo llevarme una sombrilla. Eso significa de qué manera me puedo proteger. Bueno, son muchas de las cosas que aprendemos también en el tratamiento, ¿no? Cómo hacer para que cuando yo entro a mis redes sociales, mi algoritmo no me esté mostrando cosas que me hacen daño. ¿Cómo hago para enseñarle a mi algoritmo que a mí me gustan otras cosas y no las que me está mostrando naturalmente? ¿Cómo hago para que todas esas publicidades no resulten completamente invasivas para mí? ¿Cómo hago para que cada vez que voy al súper no caigan las trampas que tiene el supermercado, que estudió mi cerebro y el de muchos otros para saber cómo tentarme para comprar lo que es innecesario?
¿Cómo hago para cuando voy a un restaurante no estar metiéndome comida de más que además me hace daño y que yo tal vez en ese primer momento me parece deliciosa, pero después padezco de que comí mucho más de lo necesario? ¿Cómo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que tratamos de aprender en tratamiento, por ejemplo, es cómo aprender a cuidarnos en toda situación. Cuando voy al cine, cuando voy a una fiesta, cuando me voy de vacaciones, cuando voy al súper, cuando estoy atravesando un duelo, cuando tengo problemas en el trabajo. Al final, a mí me gusta siempre decirle a mis pacientes de que tal vez está muy bueno Parte ir del a... bienestar Claro, claro, pero ahora te es dejo, cuidar Joe. el algoritmo. Ahí estás, Joe. Se le había el micrófono. Pero yo decía, parte de los aprendizajes es poder ver cómo yo tal vez no puedo dominar todo mi entorno, pero sí puedo dominar cómo me afecta o no me afecta ese entorno. Pero es un enorme desafío. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, pero sí hay formas, ¿eh? Sí hay formas porque hay personas que viven en estas sociedades y sin embargo saben abstraerse lo suficiente para vivir dentro de ellas, pero no tan afectadas por ellas. Así que espero haber respondido, ¿verdad? Em, ok, por acá me Muchas decían que... gracias, muchas gracias, Marcelo, y abusando de tu tiempo. Esto último que acabas de mencionar con relación a las adicciones. Actualmente, ¿qué intensidad en términos de adicciones se está padeciendo o está padeciendo la humanidad? Y si pues algunas de estas o la mayoría se originan precisamente por esta problemática de no encontrar la manera de protegerse en cuanto a todas estas amenazas del entorno. Es Está buena la, complicado, pero muy interesante. es muy buena la pregunta. Y yo te diría que hoy casi todos somos adictos a algo. Casi todos somos adictos a algo. Yo sé que esto suena fuerte, porque normalmente cuando se hablaba de adicciones, se hablaba de adicciones duras, adicción a las drogas, adicción al juego, adicción al alcohol, adicción al tabaco, o sea, entonces esas cosas que claramente eran negativas para la persona eran muy evidentes. Pero cuando empezamos a hablar de adicción a la internet, cuando empezamos a hablar de adicción a la pornografía, que hay muchísima, empezamos a hablar adicción a los calmantes, adicción a las compras. Yo creo que de verdad en la actualidad de una u otra manera, la mayoría de las personas tenemos algún tipo de consumo problemático en algún área. Y en algunos casos es un consumo problemático múltiple. Empezando también por la comida, ¿sí? Yo hablo de adicción a la comida, algo de lo que hablo hace muchos años, pero que hace muchos años era como novedoso y hasta llamaba la atención y hasta podía sonar agresivo para las personas. Después con los años se fue normalizando más esta temática. Lo bueno de poder reconocerse adictos de una u otra manera a ciertos consumos es que entonces lo podemos reconocer y tratar de atenderlo, ¿sí? No, ni más ni menos. No, no es un castigo de por vida del que tengo que lamentarme. El poder asumirlo me puede permitir atenderlo bien. Se dice que la mitad de la curación de una enfermedad es reconocerla, ¿sí? Es diagnosticarla. Y entonces creo que de una u otra manera no nos dimos cuenta, pero nos volvimos sociedades adictas a las compras, a las redes sociales, al café, yo qué sé. Eh, ¿Cómo se determina que algo es una adicción? Bueno, cuando sencillamente la persona no puede vivir sin hacerlo, primero. Segundo, cuando lo hace cada vez más. Tercero, cuando no lo puede soltar. Cuarto, cuando ese comportamiento o ese consumo está alterando su calidad de vida para mal. ¿Sí? Entonces, eso es una forma rápida de autodiagnosticarse y después, si uno quiere trabajarlo seriamente, entonces tiene que ir con profesionales de salud mental y poder determinarlo, ¿no?
Por ahí espero haber respondido. Vivian escribió lastimosamente no se logró abrir mi micrófono. Sin embargo, Marcelo, la práctica fue muy enriquecedora. Desconocía el tema de las zonas azules, pero fue espectacular el conocer cómo el tener un equilibrio en todo nos puede alargar la vida. Y te agradezco mil esta exposición. Fue fabuloso y ojalá se repita. Felicitaciones, Marcelo. Y fue un gran gusto estar en esta charla y conocerlo. Bueno, muchas gracias también para mí. Ha sido un gusto. Eh, Volvemos a la moderadora para que nos vaya guiando. Yo aquí me quedo, ¿eh? No se preocupen, tengo 3 horas más que ustedes tengo, pero me quedo, estoy despierto para ustedes hoy. A ver si Sí, hay alguna muchas pregunta gracias, más. Marcelo. Realmente fue una plática bien enriquecedora para todos. Y por último, queremos darle las gracias por acompañarnos en esta última masterclass del año. Ha sido un verdadero honor compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Agradecemos profundamente su tiempo, su interés y la participación activa que dieron a esta sesión. Toda la información que ustedes requieran de Plus Vida la pueden encontrar ya mismo en el chat. Ahí va a estar el link para que ustedes puedan comunicarse. Desde SCS Business School les damos las gracias por formar parte de nuestra comunidad y por seguir confiando en nosotros para su crecimiento profesional. Les deseamos un excelente cierre de año y esperamos verlos en las próximas masterclass. Que tengan feliz noche, un gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós.